Todos ustedes saben que muchos líderes políticos tratan de evitarlos. Evitan la conversación sana, los matices que debe de llevar estas conversaciones e ignoran las consecuencias de todo eso en asuntos vitales para la nación. Es decir, en lugar de afrontar los retos que tenemos responsablemente, en lugar de buscar consensos que se asientan en la sociedad, tan solo buscan el conflicto. No creo que tenga que poner ni nombres ni siglas. A un lado y también al otro, sobran ejemplos de que la cuestión es mantener a toda costa la conflictividad. Es su único combustible y para ello aprovechan cualquier circunstancia, y digo cualquiera. El pretendido conflicto tribal que está presente en la política actual no surge espontáneamente, sencillamente está en el guión de quien hoy gobierna España. Y ni siquiera ese guión es original. No nos conviene la tensión. Apreteu. En realidad está copiando de otros que lo escribieron antes. La violencia es el último recurso de un incompetente. Pues bien, me temo que lo que vive hoy España confirma esta sentencia. Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad, necesita conflictividad y necesita cronificarla. El Gobierno, a la desesperada, ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible. Quiere el conflicto sin límites, porque sabe que España apuesta por el cambio. Es la única forma que ven posible de detenerlo. Mi primera reflexión consiste en decirles cómo creo que tenemos que responder a ello. Callarnos, de ninguna manera. Que nos llamen fachas, que nos llamen escorados, que nos llamen lo que quieran. Casi nada de lo que está pasando en España es normal. Y no vamos a parar en decirlo con toda claridad. Y un gobierno que ya solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales. Tan absorbidos en defenderse a sí mismo que ya no defienden ni al que más lo necesita. Es una negligencia de enorme gravedad y llueve sobre papel mojado. Se suma a la que ya se cometió en la redacción de la ley del solo sí es sí, que liberó a más de 1000 agresores sexuales antes de tiempo. En mi opinión, esto no puede quedar así. Es incompetencia, error tras error, es indolencia, se desoyeron las advertencias, es ocultación, se escondieron durante meses los efectos de la negligencia y es ya mala fe, porque a esta hora, en lugar de dar la cara, el Gobierno se esconde y no da ninguna información. Yo quiero añadir algo que creo que es lo más importante. ¿Qué mensaje se le está dando a las víctimas si observan que han sido desprotegidas y no pasa nada? ¿Qué protección puede sentir si ante un hecho de esta magnitud nadie le da explicaciones, nadie garantiza soluciones y nadie asume responsabilidades? Este hecho es absolutamente lamentable, es gravísimo. La constatación de que gobernar desde la total incompetencia lo pone en peligro todo. A las mujeres, sin duda, pero es que es así con casi todo. En un mundo que se está moviendo, lo explicaba perfectamente el presidente, de forma preocupante, y en el que España debe volver a entender que la política exterior no puede atender a intereses personales, ni tampoco a intereses de un partido. Tiene que tener principios y defender los intereses de España y de los españoles, porque hay mucho en juego en ello. Permitidme que me detenga en esta última parte de mi intervención. He dicho antes que lo que Sánchez practica desde las instituciones públicas es la deslegitimación moral de una parte de la sociedad española. Por primera vez un presidente renuncia a unir a la nación y hace de la división su estrategia política. Gobierna solo para un lado del muro y cada día contra más gente.
y en su búsqueda desesperada de un pretexto para dividir a los españoles, no queda a salvo nada, tampoco la política internacional. Pues esto no es normal. No es normal que un presidente llame al boicot de un evento deportivo internacional que se celebra en su país. No es normal que el presidente de un país democrático y europeo reciba la felicitación de un grupo terrorista jamás, y menos aún que no se desmarque de ello. No es normal que se condene al pueblo israelí que todavía espera la liberación de sus rehenes inocentes y que se deba recordar que representa la única democracia vigente en Oriente Medio. Y no es normal que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos. Miren, el uso indebido de la política exterior para intereses personales conduce a la irrelevancia de la nación. Y lo que es peor, a la desconfianza. Afirmo con tristeza que no queda una potencia relevante que no nos mire como un Estado desacreditado. España vive hoy aislada de las reuniones de más alto nivel, efectivamente. Ha sido amonestada por la Comisión Europea por sus contratos con empresas chinas que ponen en riesgo la seguridad de España y, en consecuencia, la seguridad de la Unión. Sin duda de nuestra formalidad para cumplir los compromisos internacionales se duda de forma constante. ¿Por qué? Porque se firma una cosa y se dice la contraria. Se ha convertido a España en un Estado connivente con dictaduras, especialmente perversa la relación con Venezuela. La Unión Europea, los Estados Unidos, hasta los socialdemócratas más serios, como los nórdicos, ven al presidente Sánchez como un irresponsable. Le han tenido que recordar los fundamentos de una democracia y se atreve a dar lecciones a los demás. En fin, ante este aislamiento inducido, conviene volver a recuperar la seriedad en todos los asuntos que gestiona la política y, por supuesto, también en la política exterior. Se trata de poner el interés general por encima de todo y les aseguro que yo lo haré, con la esperanza de que los españoles abandonen la sensación de que su país no tiene sentido. Claro que lo tiene. Por cierto, ya he podido hablar esta mañana con el canciller alemán y he podido constatar su conciencia de la responsabilidad que en ello tiene el Partido Popular como fuerza mayoritaria de Europa en las pasadas elecciones. Del mismo modo, compartimos objetivos de trabajar por una Europa más segura, más competitiva y más próspera, con medidas como una drástica reducción de verdad de la burocracia, la flexibilización del Pacto Verde para hacerlo compatible con el desarrollo económico e industrial y una política migratoria firme, acordada por los Estados miembros. Seguridad, competitividad, soberanía, inmigración, reto demográfico. Son retos que van mucho más allá de los discursos populistas. La fortaleza europea es imprescindible para asegurar nuestra identidad, pero también para asegurar nuestros valores democráticos. Y la fiabilidad de España en estos objetivos no puede volver a ponerse en cuestión. En un momento en el que la polarización y el populismo lo amenazan en todo el mundo, nuestro deber es defenderlos con mayor ahínco que nunca. Y añado, con mayor legitimidad que nadie. No acepto lecciones de quien se siente más cerca de Maduro que de Bruselas. Y no acepto lecciones de quien minimiza la gravedad de romper el vínculo europeo.